Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que nos visitas, permíteme darte una cálida bienvenida. En este espacio nos gusta hablar de autoayuda, desarrollo personal, y cómo podemos mejorar nuestras vidas con herramientas prácticas y efectivas. Hoy, tengo un tema muy especial que estoy seguro te va a interesar. Vamos a hablar de cómo superar la dependencia emocional utilizando el poder estoico. La dependencia emocional es una situación que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Puede ser hacia una pareja, un amigo, un familiar. Dan, Manarin, y aunque es completamente normal y humano tener un cierto grado de dependencia emocional, cuando se convierte en algo excesivo, puede ser perjudicial para nuestro bienestar y estabilidad emocional. ¿Pero qué es exactamente la dependencia emocional? Bueno, es un estado psicológico en el que una persona se siente incapaz de tomar decisiones o realizar acciones sin el apoyo o la aprobación de otra persona. Básicamente, es cuando tu felicidad y tu valor propio están vinculados a lo que otra persona piensa o siente acerca de ti. Y déjame decirte algo, eso no es saludable. Ahora bien, antes de seguir adelante, quiero aclarar algo. No te estoy diciendo que está mal amar a alguien profundamente o valorar las opiniones de los demás. La interdependencia emocional, donde ambas partes se apoyan mutuamente, es una parte importante de cualquier relación saludable. Pero hay una gran diferencia entre la interdependencia y la dependencia emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en una situación de dependencia emocional? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. ¿Cómo podemos utilizar la filosofía estoica para superar la dependencia emocional? El estoicismo es una antigua escuela de filosofía que se originó en Grecia en el siglo III a.C. Los estoicos creían que la clave para una vida feliz y satisfactoria no está en tratar de controlar el mundo a nuestro alrededor, sino en aprender a controlar nuestras propias reacciones y emociones. Y esa es precisamente la herramienta que vamos a utilizar para superar la dependencia emocional. En este video, vamos a sumergirnos en los principios fundamentales del estoicismo y cómo puedes aplicarlos en tu vida diaria para superar la dependencia emocional. Hablaremos sobre la importancia de la autoaceptación, la autoconciencia y el autodominio. Te mostraré cómo puedes utilizar estas herramientas para construir una vida más fuerte, más saludable y más independiente. Así comenzaremos con un fundamento crucial para entender cómo superar la dependencia emocional, el estoicismo. El estoicismo es una escuela de filosofía que surgió en Grecia alrededor del año 300 a.C. Fundada por Zeno de Citium, los estoicos creían que las emociones destructivas resultaban de errores de juicio, y que un individuo sabio alcanzaría un estado de tranquilidad perfecta al liberarse de las pasiones destructivas. Los estoicos también defendían la creencia de que no podemos controlar o depender de cosas externas. Solo podemos controlar nuestras propias acciones y respuestas. La vida está llena de imprevistos, y lo único que podemos manejar es cómo reaccionamos ante ellos. De aquí se desprende una de las enseñanzas más famosas del estoicismo: lo que está en nuestras manos hacer, lo hacemos con total diligencia, y lo que no está en nuestras manos, no lo consideramos en absoluto. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a la dependencia emocional? Bueno, la dependencia emocional es una fuerte necesidad de aprobación y afecto de los demás. Es una forma de buscar la felicidad y la seguridad en fuentes externas, en lugar de encontrarla dentro de uno mismo.
Sin embargo, como los estoicos nos enseñan, no podemos controlar a los demás ni depender de ellos para nuestra felicidad. Solo podemos controlar nuestras propias acciones y respuestas. El estoicismo nos pide que nos liberemos de nuestras pasiones destructivas, y la dependencia emocional ciertamente puede ser una de ellas. Si somos dependientes emocionalmente, estamos permitiendo que nuestras emociones nos controlen. En lugar de controlar nuestras emociones, estamos permitiendo que nuestra felicidad dependa de factores externos, en lugar de encontrarla dentro de nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de nuestras pasiones destructivas? La respuesta está en la sabiduría. Los estoicos creen que la sabiduría es la única virtud necesaria para una vida buena y feliz. Al desarrollar la sabiduría, podemos aprender a ser autosuficientes emocionalmente, a no depender de los demás para nuestra felicidad y a aceptar lo que viene con ecuanimidad y tranquilidad. Entonces, para superar la dependencia emocional, debemos aspirar a la sabiduría. Debemos aprender a entender nuestras emociones, a controlarlas en lugar de permitir que nos controlen, y a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, en lugar de buscarla en los demás. En resumen, el estoicismo es una filosofía de vida que nos enseña a liberarnos de nuestras pasiones destructivas y a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. Nos enseña a ser autosuficientes emocionalmente y a aceptar lo que la vida nos trae con ecuanimidad y tranquilidad. Si podemos aprender a practicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos superar la dependencia emocional y vivir una vida más plena y feliz. Pero esto solo es el principio. ¿Te preguntas cómo puedes comenzar a aplicar el estoicismo en tu vida diaria para deshacerte de la dependencia emocional? Sigue viendo, porque en la próxima sección entraremos en detalle sobre cómo puedes hacer precisamente eso. En este segundo punto principal, vamos a explorar cómo se manifiesta la dependencia emocional. Es esencial entender cómo se presenta para poder identificarla y, por ende, superarla. La dependencia emocional puede manifestarse de distintas maneras, pero hay ciertos signos que son comunes en la mayoría de los casos. Entre ellos, encontramos la necesidad constante de aprobación, el miedo al abandono, la idealización del otro y la pérdida de la identidad propia. El primer indicador, la necesidad constante de aprobación, se refiere a la búsqueda continua de validación por parte de los demás. Las personas dependientes emocionalmente suelen sentirse inseguras y necesitan constantemente que se les reafirme su valor. Esto puede llevar a situaciones de sumisión o complacencia hacia el otro, con tal de recibir esa aprobación. En segundo lugar, el miedo al abandono es otro de los signos más comunes. Este miedo puede ser tan intenso que la persona dependiente puede llegar a tolerar situaciones de maltrato o desprecio, con tal de no quedarse sola. Esto es especialmente peligroso, ya que puede llevar a la persona a permanecer en relaciones tóxicas o dañinas. La idealización del otro es otro indicativo de dependencia emocional. En este caso, la persona dependiente ve al otro como alguien perfecto, sin defectos, y cree que no puede vivir sin él. Esto puede llevar a la persona a ignorar los comportamientos negativos del otro, justificándolos o minimizándolos. Por último, la pérdida de la identidad propia es un signo de que la dependencia emocional se ha instalado. La persona dependiente tiende a dejar de lado sus propios intereses, gustos y necesidades, para centrarse únicamente en los del otro. Esto puede llevar a la persona a sentirse vacía o perdida cuando el otro no está presente. Es importante mencionar que estos signos no son exclusivos de las relaciones de pareja. La dependencia emocional puede darse también en relaciones familiares, de amistad e incluso
en el ámbito laboral. Ahora bien, ¿cómo superamos la dependencia emocional? Aquí es donde entra en juego el poder estoico. Los estoicos creían que debíamos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar. En el caso de la dependencia emocional, esto significa aprender a valorarnos y a amarnos a nosotros mismos, independientemente de la validación externa. También significa aceptar que no podemos controlar los sentimientos o comportamientos de los demás, y que está bien que no todos nos aprueben o nos quieran. En resumen, la dependencia emocional se manifiesta a través de la necesidad de aprobación, el miedo al abandono, la idealización del otro y la pérdida de la identidad propia. Pero recuerda, no estás solo en esta lucha. Con la filosofía estoica y la ayuda adecuada, puedes superar la dependencia emocional y recuperar tu independencia. ¿Estás listo para conocer las herramientas estoicas que te ayudarán a superar la dependencia emocional? No te pierdas el próximo segmento de nuestro video en este punto principal. Nos sumergiremos en el corazón de la filosofía estoica, el autocontrol emocional. Según los estoicos, nuestras emociones no son más que respuestas a nuestras percepciones y juicios. Por lo tanto, si aprendemos a controlar nuestras percepciones y juicios, podremos controlar nuestras emociones. Esta es una idea poderosa que puede ayudarnos a superar la dependencia emocional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que debemos aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. En la filosofía estoica, esto se conoce como la dicotomía del control. La idea es que algunas cosas están bajo nuestro control, como nuestras acciones y nuestras actitudes, mientras que otras cosas, como los eventos externos o las acciones de otras personas, están fuera de nuestro control. La dependencia emocional suele surgir de un deseo de controlar lo incontrolable. Queremos que las demás personas se comporten de cierta manera, o queremos que los eventos se desarrollen de acuerdo a nuestro plan idealizado. Cuando esto no sucede, nos sentimos frustrados, ansiosos y decepcionados, pero los estoicos nos enseñan que no tiene sentido preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. En lugar de ello, debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras propias acciones y actitudes. Esto implica un cambio de paradigma. En lugar de vivir en la dependencia emocional, en la que nuestra felicidad depende de factores externos, podemos elegir vivir en la independencia emocional, en la que nuestra felicidad depende de nosotros mismos. Podemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a cambiar lo que podemos. Podemos aprender a encontrar la paz y la satisfacción en nosotros mismos, en lugar de buscarla en factores externos. Pero, ¿cómo podemos lograr este autocontrol emocional? Aquí es donde entran en juego las técnicas estoicas. Los estoicos desarrollaron una serie de ejercicios para ayudarnos a controlar nuestras emociones. Uno de estos ejercicios es la premeditación de los males, que consiste en imaginar lo peor que podría suceder en una situación dada. Al hacer esto, nos preparamos mentalmente para enfrentar cualquier eventualidad, lo que nos ayuda a mantener la calma y la serenidad en tiempos de crisis. Otro ejercicio es la contemplación de la naturaleza. Los estoicos creían que, al observar la naturaleza, podemos aprender a aceptar la impermanencia y la incertidumbre de la vida. Esto nos ayuda a liberarnos de las expectativas y a aceptar la realidad tal como es. Pero quizás el ejercicio más importante es el examen de conciencia, que consiste en reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes del día. Al hacer esto, podemos identificar nuestros errores y aprender de ellos, lo que nos ayuda a crecer y a mejorar como personas. En resumen, el estoicismo
nos ofrece una forma poderosa de superar la dependencia emocional. Nos enseña a controlar nuestras emociones, a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y a encontrar la paz y la satisfacción en nosotros mismos. Nos proporciona las herramientas que necesitamos para vivir con independencia emocional. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si pudieras controlar tus emociones en lugar de ser controlado por ellas? En la siguiente sección, exploraremos algunas estrategias prácticas para aplicar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria. No te lo puedes perder. En este cuarto punto principal, vamos a enfocarnos en algunos ejercicios estoicos que pueden ayudarte a superar la dependencia emocional. Los estoicos eran filósofos griegos y romanos que practicaban una forma de vida en la que se valoraba la autodisciplina, la resistencia al dolor y el control de las emociones. Y, ¿sabes qué? Muchas de sus enseñanzas aún son útiles hoy en día, especialmente cuando se trata de superar la dependencia emocional. El primer ejercicio que te propongo es la meditación estoica. No te estoy hablando de sentarte en silencio y vaciar tu mente. La meditación estoica es un proceso de reflexión y análisis. Consiste en tomarte un momento cada día para reflexionar sobre tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. ¿Por qué estás sintiendo lo que sientes? ¿Qué pensamientos están alimentando esas emociones? ¿Cómo están afectando tus emociones a tus acciones? Al hacer estas preguntas, puedes empezar a entender y controlar tus emociones en lugar de ser controlado por ellas. El segundo ejercicio estoico para superar la dependencia emocional es la visualización negativa. Este ejercicio puede sonar un poco contradictorio, pero en realidad es muy poderoso. Consiste en imaginar el peor escenario posible en cualquier situación. ¿Y para qué querrías hacer eso? Bueno, al visualizar el peor escenario, puedes prepararte mentalmente para enfrentarlo. Y si ese escenario nunca llega a suceder, entonces cualquier cosa que suceda será una sorpresa agradable. Este ejercicio puede ayudarte a reducir la ansiedad y a ganar confianza en ti mismo. El tercer ejercicio estoico que te recomiendo es la práctica de la indiferencia. Los estoicos creían que no deberíamos preocuparnos por cosas que no podemos controlar. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en las cosas que sí podemos controlar, como nuestras propias acciones y actitudes. Por ejemplo, si estás lidiando con la dependencia emocional de una pareja, puedes sentirte tentado a tratar de controlar sus acciones o sentimientos. Pero, en realidad, la única persona que puedes controlar eres tú mismo. Así que, en lugar de enfocarte en lo que tu pareja está haciendo o sintiendo, enfócate en cómo puedes mejorar y fortalecer a ti mismo. Y finalmente, el cuarto ejercicio estoico para superar la dependencia emocional es la práctica de la autocompasión. Los estoicos creían en el poder de la autodisciplina, pero eso no significa que debas ser duro contigo mismo. Al contrario, deberías ser amable y comprensivo con tus propias luchas y emociones. Al practicar la autocompasión, puedes aprender a amarte a ti mismo, lo cual es fundamental para superar la dependencia emocional. Estos son solo algunos de los ejercicios estoicos que puedes practicar para superar la dependencia emocional. Recuerda, la filosofía estoica no es una solución rápida. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero si estás dispuesto a poner en práctica estos ejercicios, puedes empezar a ganar control sobre tus emociones y a liberarte de la dependencia emocional. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que estos ejercicios estoicos no solo te ayudarán a superar la dependencia emocional, sino que también te enseñarán a vivir una vida más plena y significativa.
¿Quieres saber cómo? Pues sigue viendo el video. En el siguiente punto, hablaremos sobre cómo la filosofía estoica puede ayudarte a encontrar un propósito en la vida y a vivir de acuerdo a ese propósito. Eso. No te lo pierdas, llegamos a nuestro punto principal. 5. Superar obstáculos y mantener el progreso. El camino hacia la superación de la dependencia emocional está lleno de obstáculos. Y es absolutamente normal encontrarse con ellos. La clave está en cómo los enfrentamos. Y aquí es donde el estoicismo puede ser nuestro gran aliado. Primero, recordemos que los estoicos creen que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Por ejemplo, si tropezamos con un obstáculo en nuestro camino, como la tentación de recaer en viejos hábitos de dependencia emocional, no podemos controlar que esta tentación aparezca, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Podemos elegir no ceder ante la tentación, podemos recordar por qué estamos en este camino de superación y reafirmar nuestro compromiso con nosotros mismos. Además, los estoicos nos enseñan a ver los obstáculos como oportunidades. Esto puede parecer un poco extraño al principio, pero piensa en esto: cada vez que superas un obstáculo, te vuelves más fuerte. Cada obstáculo superado es una prueba más de tu resiliencia y tu capacidad para manejar la dependencia emocional. Entonces, en lugar de ver los obstáculos como algo negativo, podemos verlos como oportunidades para crecer y aprender. Por supuesto, superar obstáculos no es fácil y requiere trabajo. Aquí es donde entra en juego otra enseñanza estoica: el valor de la disciplina y la constancia. Los estoicos creían que debemos esforzarnos constantemente para mejorar y crecer, y que este esfuerzo constante es lo que nos lleva al éxito. Así que cuando te encuentres con un obstáculo, no te desanimes. En su lugar, sigue adelante, sigue trabajando y sigue creciendo. Ahora, mantener el progreso es tan importante como superar obstáculos. Una vez que hemos comenzado a avanzar en nuestro camino hacia la superación de la dependencia emocional, es crucial que mantengamos ese progreso. Aquí, nuevamente, el estoicismo tiene valiosas lecciones que ofrecer. Los estoicos nos enseñan a valorar la autenticidad y la integridad. Esto significa que debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso cuando es difícil. En el contexto de la superación de la dependencia emocional, esto podría significar resistir la tentación de volver a viejos patrones de comportamiento, incluso cuando es incómodo o desafiante. Además, los estoicos creen en la importancia de la responsabilidad personal. Nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones y decisiones. Esto significa que, si queremos mantener nuestro progreso, debemos asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos culpar a los demás o a nuestras circunstancias si recaemos en viejos hábitos. En cambio, debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y trabajar para hacer mejores elecciones en el futuro. Esto nos lleva al final de nuestro punto principal. 5. Hemos hablado de cómo el estoicismo puede ayudarnos a superar obstáculos y mantener el progreso en nuestro camino hacia la superación de la dependencia emocional. Desean encontrarse. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con los principios estoicos de autenticidad, responsabilidad y esfuerzo constante? En nuestra próxima sección, exploraremos algunas técnicas prácticas para hacer precisamente eso. Así que no te pierdas el próximo segmento, será emocionante y útil. ¿Estás listo para poner en práctica el poder del estoicismo?